Contacto directo. «20 años de paz con el Perú, un logro histórico trascendental de dos presidentes, uno con 18 años de exilio voluntario y otro condenado por violar los derechos humanos. El caso Assange y la cooperación de Naciones Unidas contra la impunidad son los temas que trataremos con José Valencia, canciller de la República. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor Pinargot, qué gusto verlo. Los acuerdos de paz con el Perú, como todo lo humano, tiene dos caras, una brillante y otra oscura. Comencemos con la brillante. ¿Cuáles son los avances del intercambio comercial y la integración económica? Efectivamente, la paz con el Perú dejó muy importantes beneficios para los dos países. En primer lugar, usted ha mencionado el comercio. Hay cifras que hablan de un desarrollo del comercio en un 500%, o sea, 5 veces más de los montos que había hacia 1998. Pero también la cooperación se ha expresado en muchos otros ámbitos, en el ámbito ambiental, en el ámbito de la infraestructura, en la integración de las dos regiones fronterizas, en temas de riego y de agricultura. En fin, hay una serie de logros muy importantes y, por supuesto, el no menor logro de la seguridad común. Antes el Ecuador vivía en la zozobra de un conflicto que podría escalar hacia lo militar. Eso se evaporó hace 20 años y es una gran cosa en términos de paz y tranquilidad ciudadana, paz y tranquilidad del país y, por supuesto, una disminución en gastos militares muy importantes. Ahora vamos con la cara oscura. 2 décadas de incumplimientos, desde el desminado en la frontera hasta los proyectos sociales de infraestructura y desarrollo para los que se alcanzó promesas de financiamiento internacional. Este 12º gabinete binacional, ¿alcanzó algún acuerdo al respecto? Sí, la aplicación de los acuerdos de paz, pero además no solamente los acuerdos de paz, sino una serie de acuerdos que los dos países han suscrito después de 1998, es un proceso constante. En efecto, el desminado avanza, está prácticamente listo, pero te conoce, el saber que falta un 1% de desminar en algún punto es ya en sí un dolor de cabeza, un problema para los dos países. Pero creo que las dos Fuerzas Armadas, tanto del Ecuador como del Perú, están realmente trabajando en el tema, se ha avanzado muchísimo e incluso hemos podido ofrecer cooperación en materia de desminado a otras naciones en el mundo. En fin, creo que es un proceso muy eficiente que se ha venido desarrollando por este lado. Luego, en cuanto a proyectos sociales, se ha calculado que aproximadamente $700 millones los dos países han invertido en sus zonas fronterizas a lo largo de este tiempo. ¿Falta mucho por hacer? Sí. Las zonas de la frontera de Ecuador con Perú, de Perú con Ecuador, son zonas que históricamente han estado Ahora, pero 700 millones es una gran cifra, pero en 20 años son 35 millones por año, digamos. No es mucho. No, estoy hablándole sobre todo del esfuerzo bilateral de los dos países, ¿no? Por supuesto que esperamos más, por supuesto que quisiéramos recibir más inversión, cooperación internacional en esas áreas. Confiamos que a futuro, como le digo, se vaya construyendo y se vayan implementando adicionales medidas para facilitar la vida de la gente que vive en esos sectores de nuestro país. Sobre el caso Assange, el vocero en el Ecuador del equipo legal de Assange, Carlos Poveda, aquí en Contacto Directo propuso el viernes una solución. Veamos. ¿Por qué no abren la puerta y le dejan que salga Julian Assange? Así de sencillo. En la justicia británica él podría estar inclusive condenado de 3 a 6 meses. Él podría afrontar esa situación, claro que lo podría hacer. Pero lo que se está solicitando de parte del equipo legal es de que exista el aseguramiento necesario que después de esa condena no sea extraditado a Estados Unidos. Esa es la condición sumamente importante que nos establece. Además que el Estado ecuatoriano no puede ser indiferente y por eso le digo, si le abren la puerta también habría una responsabilidad de carácter internacional. El equipo legal somos un grupo de abogados, no somos el Estado como tal. No nos pueden dejar a nosotros toda esta carga. El Estado ecuatoriano tiene una responsabilidad y por eso le digo, tiene también una obligación de carácter internacional frente a la comunidad mundial. ¿Está de acuerdo? ¿Qué inconvenientes legales o políticos habría? Porque abrir la puerta la tienen que abrir dos, el Ecuador y Gran Bretaña. El Ecuador ha hecho su parte. El Ecuador ha cumplido absolutamente y al pie de la letra
con lo que los convenios internacionales sobre asilo diplomático le piden. Es decir, otorgarle asilo y seguridad al señor Assange. Lo ha hecho durante 6 años de un costo muy elevado, millones de dólares. Le ha ofrecido también la posibilidad de obtener un salvoconducto. En 2 oportunidades ha hecho el Ecuador esta gestión y esta petición oficial a Gran Bretaña, obviamente sin resultados. Y además, por cierto, al Ecuador durante toda esta época le ha dado facilidades para que el señor Assange tenga contacto con sus abogados, reciba centenares de visitas, en fin, para que tenga todas las garantías que tiene como cualquier persona que está bajo esta especial estatus de asilado diplomático. Es lo que puede hacer nuestro país y ha hecho y ha sido reconocido por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el Ecuador ha cumplido con estos mandatos. Más de eso no podemos hacer milagros. Si el asunto depende de otros países, pues esos países tienen que pronunciarse. Yo sí creo que el señor Assange, sus abogados deben hablar directamente con ellos. El Ecuador no puede hacer algo que solamente ellos pueden hacerlo. Ahora, respecto a la acción de protección constitucional interpuesta por Assange, usted es un experto en derechos humanos. ¿Cuáles son los derechos humanos violados por el Ecuador en el protocolo de convivencia con Assange, asilado en la oficina de la embajada por tiempo indefinido? Ningún derecho humano, todo lo contrario. El protocolo garantiza esos derechos y los garantiza para los funcionarios que están en la embajada, garantiza los derechos del propio señor Assange, por supuesto, garantiza también que haya un ambiente de convivencia adecuado dentro de un espacio tan reducido como es la embajada y también busca, aparte de ello, el protocolo, por supuesto, que no haya una afectación de las relaciones internacionales del Ecuador con terceros estados. Es el único propósito que tiene el protocolo, ningún otro más. No se ha probado en absoluto que haya violentado nada, todo lo contrario. Vuelvo y repito, durante estos 6 años y medio que tiene el señor Assange, va a cumplirlos en la Embajada del Ecuador en Londres, ha recibido centenares de visitas, ha sido protegido a costos de millones de dólares por el Estado ecuatoriano. ¿Y se ha puesto algún impedimento para nuevas visitas? No, ninguno. No tiene ninguno. El protocolo lo único que establece es algo que es elemental y básico en cualquier embajada. Las personas que ingresan deben identificarse, deben entregar sus celulares. Trate usted de entrar a cualquier embajada del mundo y le van a pedir esas cosas tan básicas y elementales. Además, una vez más, estas medidas protegen al propio señor Assange contra riesgos a su seguridad. En fin, yo creo que hay que ver dentro de esta perspectiva del protocolo una cosa más bien positiva. Este protocolo estaba hace 2 meses ya anunciado al señor Assange que se adoptaría. Nunca recibimos ninguna pregunta, ninguna objeción por parte suya. Nos llama mucho la atención que, pero digamos, se podría hacer una consulta, pero de ninguna manera era un asunto que tenía que ser aprobado por él bilateralmente, porque ese es un local del gobierno ecuatoriano y el gobierno ecuatoriano tiene derecho a imponer sus normas en sus locales. Cualquier país del mundo impone las normas de ingreso a sus embajadas o cualquier institución pública. Es un asunto realmente de previsión y hasta una obligación del Estado tomar estas previsiones de seguridad, etcétera. Así que no encuentro la razón de objetar este protocolo y sí nos llama muchísimo la atención y hasta cierto punto nos decepciona que ocurra en contra de un país que le ha dado protección a tanto costo y con tanta dedicación a lo largo de 6 años y medio casi. El presidente Lenín Moreno ofreció la cooperación de Naciones Unidas para luchar contra la impunidad y concretar una seguridad mayor contra la corrupción. En Guatemala funciona una comisión de este tipo con éxito, una comisión internacional contra la impunidad desde el año 2006. Aquí en año y medio de gobierno, la concreción de esta cooperación con Naciones Unidas fue nula con su antecesora en la Cancillería. ¿Se podría aprovechar las próximas elecciones para una consulta popular que allane el camino a esta cooperación? ¿Qué iniciativas del gobierno se necesitan además? En este momento existe una cooperación con la Oficina del Delito y la Droga, la ONUD, de Naciones Unidas. Está funcionando, hay un memorándum de entendimiento que se ha firmado, hay varios proyectos que están en marcha con varias entidades públicas involucradas, con Naciones Unidas también involucrada. El esquema que tenemos aplicado aquí en el Ecuador difiere del que en Guatemala se adoptó por una serie de circunstancias. En las nuestras,
vamos adelante con ese memorándum de entendimiento, queremos profundizarlo. La Oficina de Naciones Unidas nos ha indicado que está lista a abrir una oficina aquí en el Ecuador. Estamos conversando con respecto a ello, hay costos involucrados. Esperamos que este memorándum de entendimiento se pueda fortalecer adicionalmente. Es un compromiso del Gobierno Nacional y seguiremos trabajando en él. ¿Pero una cooperación antidrogas o está dentro de la lucha contra la corrupción que ofreció el presidente? Bueno, no, ocurre que la Oficina de Naciones Unidas maneja las dos cosas, ¿no? Pero con esa oficina estamos trabajando en aspectos de lucha contra la corrupción, a eso me refería hace un momento, pero ciertamente el tema de combate al narcotráfico es una prioridad del Gobierno Nacional que se maneja y que se promueve a través de contactos multilaterales, con organismos internacionales, y también, por supuesto, muy importante, con otros países, que un fenómeno transnacional de crimen organizado tiene que ser también combatido a través de foros y cooperación internacional. Pero una comisión de este tipo sería muy útil, por ejemplo, para recuperar lo robado que se ofreció en la primera pregunta de la consulta popular, aprobada con la mayor cantidad de votos. ¿En cuánto tiempo se podría lograr concreciones al respecto? Hay una serie de pasos judiciales que dar, aparte de, por supuesto, la voluntad política del gobierno que existe. Esos pasos, en muchos campos, en muchos casos, están ya desarrollándose. Usted sabe, la búsqueda, por ejemplo, de extradiciones de otros países es un proceso lento, es un proceso que no solamente depende del Estado, sino también del sistema judicial de esos otros países, ¿no? Seguimos trabajando en ello en estrecha cooperación con la función judicial, quien es la que tiene la responsabilidad directa de conducir esos procesos de extradición. José Valencia, canciller, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Samantha. Y tras la pausa, Giovanni Jaramillo, coordinador nacional de la plataforma Revolución Trans, posición que distingue entre la identidad de género incorporada a la legislación nacional y la ideología de género. ¿Cuál es la diferencia? En pocos minutos estamos de vuelta.